Buen día, mi nombre es Abel Rodríguez y este día vamos a hacer un resumen del análisis de circuitos en corriente alterna. Así que sin más tiempo que perder, empecemos. Bueno, entonces, el análisis AC se complica un poco de la manera en que hemos visto antes, ¿no? Porque esta, como sabemos, varía en el tiempo. Y al variar en el tiempo, necesitamos de las herramientas de las ecuaciones diferenciales, y que el trabajarlo con ecuaciones diferenciales se hace un trabajo muy largo y hasta cansado, ¿no? Engorroso. Para eso vino un hombre llamado Charles Proteus Steinmetz, un alemán, por cierto, Steinmetz, en aquel 1895, en que propuso una manera más fácil de analizar la corriente alterna, que es mediante la herramienta matemática de los números complejos. Él inventó los fasores. Y los fasores es un número complejo que contiene toda la información necesaria para analizar la corriente alterna. Entonces, como sabemos, los números complejos tienen la forma A más BI, que es su forma rectangular. Tienen una forma polar, que sería A o cualquier otra letra, cierto ángulo, ¿no? O también lo podemos expresar de una manera exponencial, que sería A más A más E a la BI. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando con la forma rectangular y con la forma polar. Sin embargo, para no confundir la I con la I de corriente, vamos a trabajar con A más JB, de esta forma. Entonces, los fasores, al graficarlo, ¿no?, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una parte real y una parte imaginaria. Entonces, si estamos trabajando con rectangulares, esta sería la parte real y esta sería la parte imaginaria. Y si lo estamos trabajando con polares, este ángulo es el que nos referimos acá, y todo esto es la amplitud, ¿no? Ahora bien, eso es para trabajar la corriente alterna. Y lo único que debemos de hacer para analizar los circuitos en corriente alterna es pasar del dominio del tiempo al dominio fasorial. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los métodos de análisis que habíamos tenido que hemos aprendido para la corriente directa, vamos a ocuparlos para la corriente alterna. Sin embargo, lo primero que debemos de hacer es que del dominio del tiempo pasemos al dominio fasorial. Ahora bien, el capacitor va a tener la siguiente forma. Va a tener XC, que X significa impedancia. Entonces, si nos vamos a fijar, cuando lo pasemos al dominio fasorial, el capacitor, el inductor y el capacitor y el inductor van a ser vistos por el sistema como una resistencia. Entonces, el capacitor, para convertirlo al dominio fasorial, vamos a poner 1 sobre J, la frecuencia angular, por la capacitancia. Y esto tiene unidades de ohmios. El inductor, que lo representamos con XL, va a tener la forma J, la frecuencia angular, y la inductancia. Y eso también tiene unidades de ohmios. Y la resistencia no va a cambiar. Así que la resistencia va a ser la misma en el dominio del tiempo y en el dominio fasorial. Ahora bien, quiero recalcar que todos los métodos antes utilizados para analizar circuitos en corriente directa van a ser válidos para el dominio
fasorial, ¿no? Solo debemos convertir la capacitancia a impedancia de esta manera, igual con el inductor. Ahora, solo hay ciertos detalles que van a ser diferentes, ¿no? Dado que el análisis de mallas y el análisis de nodos va a ser igual, la única diferencia va a ser en ciertas cosas, como por ejemplo, si tenemos más de una fuente con frecuencias angulares diferentes, por ejemplo, frecuencia angular 1, frecuencia angular 2, lo que vamos a hacer es aplicar el método de superposición. Y lo analizamos como normalmente lo hacemos, ¿no? Si tenemos fuentes de diferentes frecuencias angulares, vamos a aplicar superposición. Ahora bien, cuando aplicamos Thevenin, el teorema de Thevenin o Norton, la única diferencia que vamos a tener es que la resistencia equivalente de Thevenin que encontremos para la transferencia máxima de potencia, esa resistencia o esa impedancia va a ser el conjugado de la que encontremos. Así que si por ejemplo encontramos una resistencia A más JB o A más BJ, vamos a tener que encontrar la conjugada, que sería simplemente cambiar el número, cambiar el signo de la parte imaginaria. Y la potencia máxima que se puede transferir viene dada por la fórmula el voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 8 veces la resistencia de Thevenin, sabiendo que el voltaje va a tener una amplitud y va a tener un ángulo, ¿no? Entonces, cuando encontremos ese voltaje, vamos a meterlo acá, y esta resistencia vamos a saber que va a tener la forma RTH más o menos una parte imaginaria, ¿no? Entonces, cuando encontremos la resistencia, cuando encontremos la resistencia, la impedancia aquí, para máxima transferencia, vamos a ocupar la parte real y la metemos acá. Y así encontramos la potencia máxima que se puede transferir. Ahora, otra diferencia que va a haber es con respecto a la potencia que vamos a tener en circuitos. Bien, ahora la otra diferencia va a ser en la potencia. Sabemos que la potencia en el dominio del tiempo es el voltaje por la corriente, ¿no? Ahora bien, este voltaje va a tener la forma B coseno de la frecuencia angular por el tiempo más un ángulo, y esta corriente va a tener la forma I por el coseno o seno, puede ser cualquiera de las formas, más otro ángulo de fase. Ahora bien, si juntamos al multiplicar estos dos y aplicamos una identidad trigonométrica, nos quedaría que la potencia va a ser igual a 1/2 del voltaje por la corriente coseno de θ menos phi, más 1/2 del voltaje por la corriente por el coseno de 2 veces la frecuencia angular por el tiempo más θ más phi. Ahora bien, quiero que nos pongamos atención en esto. Esto es constante y esto es variable en el tiempo porque aquí está la t. A esto le llamamos potencia promedio. Potencia promedio, ¿no? Y los watímetros lo que miden es la potencia promedio. Y esta potencia promedio se compone de dos partes. Esta, que es la potencia aparente, y esta,
que es el factor de potencia. Ahora bien, como sabemos, esto va a tener, la potencia va a tener una parte imaginaria y va a tener una parte real. Si hacemos un dibujo, ¿no? Un muñequito por aquí, vamos a tener que este es el rango, serían los imaginarios, y el dominio son los reales, ¿no? Ahora bien, vamos a tener una parte real y una parte imaginaria. Esta parte imaginaria la vamos a medir la medimos en volts, amperes, reactivos. Y esta parte real la medimos en watts, como normalmente medimos la potencia. Ahora bien, esta parte imaginaria es la potencia, es energía que no podemos utilizar, que se desperdicia, por así decirlo. Y esta parte real es la que se aprovecha para realizar trabajo. Así que, cuando esta potencia promedio va a ser máxima, cuando este coseno de teta menos phi sea 1, porque cuando este sea 1, esto va a valer su totalidad, ¿no? Porque sabemos que el coseno entrega valores de 0 a 1. Así que la potencia máxima va a ir cuando esto sea 1. Si lo vemos en este muñequito, es cuando esta parte imaginaria la bajamos, ¿no? Y hacemos que la parte imaginaria sea menor, y así vamos a obtener una parte real mucho mayor, ¿no? Ahora bien, está la potencia compleja. La potencia compleja, como su nombre lo indica, va a tener parte real y parte imaginaria. Lo único que nos va a indicar es que esto es un medio del voltaje por la corriente coseno de los ángulos que habíamos dicho, ¿verdad? De teta menos phi, más un medio del voltaje por la corriente seno de teta menos phi. Ahora bien, esta es la parte imaginaria y esta es la parte real. Y siempre esto lo medimos en volts, amperes, reactivos. Porque recordemos, la potencia es volts por amperes. Y como esto es imaginario, son reactivos. Y esto siempre en watts. Ahora, vamos con el último tema que vimos en el periodo, que son los trifásicos. ¿Pero qué es un trifásico? Como su nombre lo indica, es sistemas que tienen 3 fases. Entonces, aquí está el trifásico, ¿no? 3 fases. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Que ya sea con voltaje o sea con corriente, vamos a tener ya sea un voltaje, por ejemplo, de 20 con ángulo de 0. Vamos a tener otro voltaje con 20, ángulo de menos 120. Y vamos a tener otro voltaje con 20, ángulo de menos 240. Si nos fijamos, tienen 3 fases. Aunque esto también lo podríamos escribir con 20, ángulo de 120. Entonces, tienen 3 fases. ¿Y cómo se genera un trifásico? Simplemente hagamos un dibujito aquí con una bobina y con un imán. Imaginemos que aquí tenemos el imán y sabemos que al girar el imán por una bobina se genera una corriente inducida. Entonces, imaginemos que aquí hay ciertos puntos, ¿no? Que aquí sea A, aquí A', B, B', y que aquí sea C y C'. Entonces, al girar, vamos a ver que la corriente A con respecto a la corriente B va a estar adelantada, ¿no? Y la corriente C va a estar atrasada. Así que cuando gire, esto se va a generar, ¿no? Con un ángulo de desfase de 120, ¿no? De diferencia. Ahora bien,
¿Por qué se generan corrientes trifásicas? ¿Por qué se generan así? Porque es más económico y por lo tanto, si es más económico, quiere decir que es una corriente más fácil de generar, ¿no? Fácil. Una corriente más fácil de generar. Y a partir del trifásico se puede generar un monofásico o un bifásico, ¿no? O un bifásico, dependiendo de las necesidades que se tengan. De igual forma se puede crear un polifásico, que tendrían 4 o más fases, ¿no? Como por ejemplo en la industria del acero, para fundirlo se necesitan 48 fases para poder realizar ese trabajo. Ahora bien, en trifásicos se ocupan ciertos arreglos, que son el de estrella, que sería desde el centro, ¿no? Podemos tener fuentes o cargas conectadas en forma estrella y en forma delta. En forma estrella vamos a tener todas conectadas de esta forma y las tres van a salir de diferente. Entonces, lo clave aquí es que todas van a estar conectadas en un solo punto, ¿no? En un solo nodo, y las tres van a salir en diferentes líneas. Y en el delta, como su nombre lo indica, vamos a tener un rectángulo, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a tener fuentes. Entonces, podemos tener arreglos delta o estrella de cargas o podemos tener de fuentes. Y ahora hay ciertos arreglos, ¿no? Que son las diferentes combinaciones de estrella delta, ¿no? Vamos a tener combinaciones estrella delta. Estrella lo simbolizan con la letra Y delta con el rectángulo, ¿no? Ahora bien, podemos tener arreglos estrella delta, estrella estrella, delta estrella o delta delta, ¿no? Ya sea variando, que cada una puede ser con carga o con fuentes, ¿no? Ya sea de corriente o de voltaje. Y bueno, eso ha sido todo lo que hemos visto en este periodo, así que les doy las gracias.